Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Este domingo 9 de marzo llega la llamada Carrera del Sol, la París-Niza, que celebrará su edición número 83 y que se cerrará el domingo 16 de marzo tras disputarse 8 etapas. La París-Niza es una de las 7 vueltas por etapas de prestigio tras las 3 grandes vueltas y por tanto siempre se considera un éxito ganarla. Con el paso de los años ha ido cogiendo más valor para los corredores y el perfil de ganadores se ha hecho mucho más escalador que antaño, cuando, por ejemplo, Sean Kelly la dominó de 1982 a 1988 de forma ininterrumpida para sumar 7 victorias consecutivas que os suponéis que es el récord de la prueba, y es así. La París-Niza siempre es un momento para recordar el fallecimiento en 2003 de Andrei Kivilev. El corredor sufrió una caída, como recordaréis, a 40 kilómetros de la etapa, de finalizar la etapa. No llevaba el casco, de resulta de las heridas el corredor falleció. Eso abrió de nuevo el debate sobre el casco y la UCI lo hizo obligatorio. El año pasado presenciamos la sorprendente victoria de Matteo Jorgenson, y digo sorprendente pues en la nómina de participantes estaba Remco Evenepoel o Primo Roglic, por nombrar algunos. El corredor americano no ganó ninguna etapa, pero fue muy regular en todas y de esa forma se pudo llevar el triunfo por delante de Evenepoel y McNulty. Este año intentará revalidar el título. Bueno, eso de intentar lo vamos a poner entre comillas. Veremos a ver cómo se organiza con Jonas Vingegaard en su equipo y con ganas de apuntarse el danés esta carrera. Yo creo, luego os hablaré de ello, que Vingegaard en principio es el líder absoluto y que Matteo Jorgenson estará ya por si pasa alguna cosa, que no esperemos que sea así. El recorrido lo componen 8 etapas donde hay oportunidades para múltiples perfiles de corredores y creo que eso hace que sea más interesante. La etapa 1, día para los sprinters, aunque tendrán que superar los 156,1 kilómetros y unos 1400 de desnivel, gracias a algunas cotas que hay distribuidas por el recorrido. En principio ninguna de ellas debería provocar que no se llegue al sprint, pero para los que quieren jugar a ciclistas, solo a 9,5 kilómetros de meta hay una subida de 900 metros al 6,9% que acaba en el sprint intermedio y que podría servir para probar fortuna, aquello de, es que he ido a buscar los bonus del sprint intermedio y luego ya, si eso, te escapas. Veremos a ver. La etapa 2, otro día para sprinters, pero ojo, que hay posibilidades de abanicos. El viento será más de cola, con lo que la velocidad subirá del grupo y los corredores deberán estar atentos en los 183,9 kilómetros de esa etapa. Las dificultades son un par de cotas de tercera al inicio de la etapa que deberían servir para hacer la fuga, pero no para romper el previsible sprint. La etapa 3. La organización vuelve a repetir la crono por equipos, pero con tiempos individuales, es decir, que cada corredor marca su tiempo en la meta. Ya lo visteis el año pasado, van todos en grupo y al final cada uno llega con su tiempo y es aquello de la lanzadera, ¿no? De que alguno se tiraba para adelante para hacer un sprint final. Será en 28,4 kilómetros, donde en la parte central hay una pequeña subida y luego a menos de 5 kilómetros también tendrán otra de 1 kilómetro al 5,4% con tramos del 11%. No sé si será ahí donde saltará alguno para intentar hacer mejor tiempo. La etapa 4, primera llegada en alto en la Longe des Gardes, 6,7 kilómetros al 7,1%. La etapa de 164 kilómetros, con inicio en Vichy, incluye 6 puertos categorizados, 4 de tercera, 1 de segunda y finalizamos con el primera. Hace 2 años ya se llegó a esta misma subida con victoria de Tadej Pogačar. Será el primer test de forma para ver qué corredores pueden aspirar a ganar la carrera, pero sobre todo para ver qué corredores no lo están. Etapa 5. Llegada a la Côte de Saint-André, 1,7 kilómetros al 11,1%, después de 96,5 kilómetros. Antes de esa llegada, 6 pequeños muros para ir cansando las piernas. Sobre todo, los últimos 40 kilómetros serán muy interesantes porque se tendrán que superar 4 de esos muros. Etapa 6. Serán 209,8 kilómetros, que aún contarán con 1.500 metros de desnivel. Parece un día propicio para que los sprinters vuelvan a jugar sus bazas y que los de la general puedan oxigenar las piernas de cara a los decisivos días que quedan por delante. Etapa 7, Niza-Aurón. Llegada en alto, llegada a Aurón, 7,3 kilómetros al 7,2%. El año pasado ya hubiera tenido que ser final de etapa, pero se tuvo que cancelar la subida ante las condiciones meteorológicas. 2 puertos de segunda a la mitad de etapa y creo que lo más interesante es la subida de la Colmiene, 7,4 al 7% para después de subirla bajada larga y afrontar la subida final. Parece un encadenado final interesante. Y la etapa 8, Niza-Niza,
Se cierra la carrera con la conocida etapa sobre 119,9 kilómetros, casi 2.400 metros de desnivel, y el Col dels Quatre Chemins, 3,6 kilómetros al 8,7%, que se corona y se baja a solo 9 kilómetros de la meta. Antes de eso, un par de puertos de primera y la subida no puntuable, el Col de Sel, 1,6 kilómetros al 9,1%, leyenda de la carrera, pues muchas veces se realizó una cronoescalada en dicho puerto como cierre de la carrera. Es una etapa que siempre es bonita de ver, pero que la mayoría de las veces no suele cambiar el resultado de la carrera. Bueno, en alguna ocasión sí que lo ha hecho, pero es que ya los que están bien y los que están mal, pues aquí ya no pintan nada. Y después del recorrido me debería pasar por la meteorología, pero claro, es que esta carrera son 8 días de norte a sur por el estado francés, es decir, que se atraviesa casi todo el estado francés, y además con una semana de anticipación, lo cual he pensado que no tenía mucho sentido. Lo que sí he visto es que la darán por Max, que parece que más o menos a partir de las 2 conectarán hasta el final de la etapa, por tanto por allí la podremos disfrutar. Y como la carrera tendrá un buen cartel de sprinters y oportunidades para verlos, para lucirse, dejadme que os cuente cuáles serán mis favoritos para la carrera. El primer sprinter que yo veo por encima de los demás sería Tim Merlier, aunque ya sabéis que Tim Merlier es un sprinter que va un poco a rachas, algunas veces a tope y algunas veces no tanto, ¿no? Por ejemplo, el último sprint que lo vimos, me parece que fue en la Courne, que ni siquiera sprintó. La verdad es que fue un poquito decepcionante. Luego creo que estarían Mats Pedersen y Ace Single. Mats Pedersen ya sabemos la categoría que tiene sprintando, y Ace Single es un corredor que cuidado con él porque ha hecho muy buenos puestos en carreras importantes, por tanto si está en forma puede ser peligroso. Luego en el siguiente escalón he puesto a Tobias Lund Andresen, a Emil Genier y a Soren Barenholm. Bueno, los tres en forma, sobre todo los dos últimos, que últimamente Barenholm llevándose la Omloop, Genier haciendo 2 terceros puestos que la verdad es que le sientan muy bien y yo creo que puede aprovechar ese tirón. Luego, en un siguiente escalón podría estar Christophe Demare, Dani Van Poppel, que aquí tendrá la oportunidad de sprintar para él mismo, Alberto Dainese, vamos a ver si ya ha recuperado o no y que coge ese punto de velocidad, Fabio Jakobsen, qué pena verlo por aquí, pero bueno, poco a poco parece que está cogiendo el punto, y Samuel Watson, que últimamente está haciendo unos sprints bastante interesantes. Y finalmente, para un poco para la sorpresa, siempre estará Juan Sebastián Molano, Mate Govekak o Michael Matthews, que continúa por ahí dando el callo, o el polaco Anielkowski, o Mateo Trentin, que también con su veteranía suele intentar buscar algunas buenas posiciones. Dejadme que os recuerde que podéis apoyar al proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al banner azul que encontraréis en la portada de nuestro podcast y que dice apoyar. Hacéis clic y allí decidís qué cantidad queréis aportar cada mes para apoyar el proyecto. A cambio, tendréis acceso a todos los episodios exclusivos para fans históricos, que son muchos, y este año podéis escuchar en exclusiva la mayoría de las previas de las carreras más importantes. Y como novedad, ese apoyo tiene un premio para vosotros, y es una suscripción de pago gratuita a Substract, donde podéis tener más contenido relacionado con el ciclismo en forma de artículos. Mientras estéis apoyando en iVoox, os ahorraréis 5 euros al mes en Substract. Y podréis leer de forma completa todos los artículos. Solo lo tendréis que pedir enviándome un correo a ciclismodeayerydehoy@gmail.com o por privado en nuestro Telegram. Desde ya, os damos las gracias por vuestra confianza. Y ahora sí vamos con mis favoritos para ganar la carrera. Y empezaremos con Jonas Vingegaard del Team Visma, 5 estrellas. Viene a ganarla, pues no la tiene en su colección. Solo una estrategia de equipo para que sea Jorgensen el que se lleve la prueba haría que no lo viera como el máximo favorito. Pero cosas de esas hemos visto ya en Visma, y si no que se lo pregunten a Roglic. Tercero en 2023, la única vez que la disputó, viene de ganar la Volta o Algarve, diría que sin convencer, pero gracias a la crono. Aquí deberá desplegar otras armas, pues como no suba lo que tiene que subir, tendrá problemas para conseguir el triunfo. Como dato, si quitamos la Itzulia del año pasado y la desgraciada caída, lleva justo desde esa París-Niza de 2023, donde quedó tercero, sin perder una vuelta por etapas de una semana. Y eso es sumar 6 carreras ganando. Joao Almeida, UAE Team, 4 estrellas. No es un corredor que se le dé especialmente bien esta carrera, pues en las 2 veces que la ha disputado su mejor resultado ha sido un octavo, pero creo que la regularidad que suele tener en vueltas de una semana me hace pensar en él como un posible corredor para el podio. Este año lleva 2 carreras y en las 2 ha hecho segundo, en Valencia y en Algarve. Matías Esquelmós, Lidl Trek, 4 estrellas.
El año pasado acabó en la cuarta posición. Me da que tiene que intentar mejorar ese puesto, como mínimo igualarlo. Capacidad tiene, pues ya hace un par de años que suele ser un firme candidato de este tipo de carreras. Además, ha dejado un buen sabor de boca en su paso por las pruebas de un día en Francia. Matteo Jorgensen, Team Visma, 3 estrellas. Al final le he bajado una estrella, le había puesto primero, había pensado 4, pero creo que lo tendrá bastante complicado, pero no imposible de meterse en el podio, por lo que os voy a explicar. No sé qué planes tiene Visma para esta carrera. Yo quiero pensar que quieren intentar hacer un 1-2. Es extraño tener a Vinegar intentando ganar y tener al danés con un momento de forma tan bueno, como mínimo es lo que demostró el fin de semana pasado. Es el único que se salva de Visma en la Omloop. Para ganar también puede estar, y más tras su triunfo del año pasado. Quizás Jorgensen entienda su lugar y se conforme con el segundo puesto, como cuando Vinegar lo hacía con Roglic en su tiempo. Ben O'Connor, Team Jayco, 3 estrellas. Dice el corredor que se ha estado entrenando de forma específica para poder hacer un buen papel en esta carrera. Su paso por Portugal dejó muchas dudas, pero sí que es cierto que suele ser bastante regular en el top 5 de las vueltas de una semana. Santiago Buitrago, Bahrein, 3 estrellas. Examen importante para el corredor en ese discurso de ser un ciclista más importante con el paso del tiempo. En Valencia dominó con claridad. En Alps Maritims se encontró con Scaroni, pero también dejó muy buenas sensaciones. Solo ha participado una vez, fue el año pasado, y tuvo que abandonar cuando ocupaba la posición número 12, cuando faltaban 2 etapas. El top 5 yo creo que debería ser un objetivo asequible para el corredor. Brandon McNulty, UAE, 3 estrellas. Tercero el año pasado en esta carrera. Ya sabemos que UAE suele ir con varios corredores para hacer un mismo objetivo y que la carrera ponga cada cual en su sitio. Por lo pronto hemos visto al americano por detrás del portugués en Valencia, pero la diferencia es tan poca entre los dos que podía tener un hueco como líder. Alexander Blasov, Red Bull, 2 estrellas. El suflé de este corredor cada vez va más a la baja. Me sorprendería que le saliera la carrera de su vida. He estado por ponerle una estrella, pero el recuerdo de lo que fue al final me ha hecho decidir por ponerle 2 estrellas. Creo que podría lograr intentar meterse en el top 10 y más siendo líder del equipo. Creo que no hay nadie que le pueda hacer sombra. Muy mala actuación en Valencia, es la única carrera que ha hecho este 2025 y por eso también tengo esas pequeñas dudas. Lenny Martínez del Bahrein, 2 estrellas. Buen momento de forma, corre en casa, pero siempre me deja la duda de su regularidad en pruebas por etapas. No así en pruebas de un día, de donde lo veo más explosivo y con mejor rendimiento. Debuta en la prueba y creo que tendrá ganas de dejar un buen sabor de boca. Pavel Sivakov, otro UAE, 2 estrellas. Quiero pensar que será el tercer espada tras Almeida y Magnuti, que podría tener su oportunidad por el buen momento de forma que tiene. En Andalucía andó como casi nunca lo hemos visto. Otra cosa será que tenga que desgastarse mucho para defender al portugués. Ojo, fue noveno en 2023 en esta carrera. Tim Aresman, Ineos, 2 estrellas. Corredor muy irregular. Te puede hacer una buena carrera, como en Valencia, donde estuvo bien y acabó quinto, o te puede hacer una mala carrera, como en Algarve, donde acabó en el puesto número 16 y además con la penalización que hubo una crono cuando él se defiende muy bien. Creo que le tiene que servir para tener un punto más y que sería malo que no estuviera metido en el top 10. Iván Romeo, Movistar, 2 estrellas. Toca doctorarse en una gran carrera y con grandes corredores. Lo que hizo en el UAE Tour fue de bandera. Es por ello que hay que confiar en que seguirá con el desparpajo que demostró para intentar meterse en el top 10, que sería un gran resultado y además sería muy ilusionante. Nason Powells, EF, 2 estrellas. Parece que se ha reencontrado con su buen momento de forma, como mínimo, así lo he visto en Algarve y en la Gailia. Recordad que en 2023 fue sexto en esta carrera, un año donde tiraba muchísimo y creo que ese recuerdo me ha llevado a pensar en él como posible top 10. Michael Storer, el Tudor, 2 estrellas. Otro corredor que he visto bien estos primeros días. Estuvo luchando con Powells en Italia y en otra época era un corredor recurrente en el top 10 de vueltas por etapas de una semana. Quizás sea un buen momento de aprovechar para volver a recuperar ese estatus. Y como siempre, os digo un ramillete de corredores con una estrella. Corredores que podrían hacerlo bien, pero que a mí me ha faltado un puntito para darle algo más. Por ejemplo, Román Bardet, del Team Picnic, Florian Lipovic, de Red Bull, Pablo Castrillo y Jefferson Albeiro Cepeda, de Movistar, Guillaume Martin, del Groupama FDG, Jonas Kulset, del 1X, Stefan Crash, del Team Total Energy, Clement Champoussin, del X2O Astana, Félix Gol, del Decathlon AG2R y Maximilian Eschanman, del Soudal. Y así llegamos al final de esta previa. Ahora solo quedará la de Tirreno Adriático, que si todo va bien, la podréis escuchar mañana. Toca despedirse, espero que os haya gustado esta previa, que os haya informado y que os sirva, como siempre digo, para poder vivir con más intensidad la carrera. Sed felices, disfrutar de la París-Niza
Chao, chao.